PAN dice hay un cártel en Palenque y el PRI dice hay un cártel en Macuspana. ¿Cuáles son las pruebas, Claudia? Es decir, primero, ¿respaldas lo que dijo Alejandro Moreno, que es muy duro, que presenta un cartel en donde Andrés Manuel López Obrador lo encabeza y luego están pues los hijos, los amigos, los hermanos, etcétera, de Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo damos como un hecho o es una estrategia política? A ver, no importa lo que hagan y lo que digan, porque el amor del pueblo por López Obrador no se acaba ni se acabará. Y es cierto. O sea, ¿cómo explicas esto? Amigos, un gusto saludarlos. Miércoles 24 de septiembre del 2025. Definitivamente la oposición se ve cada día más débil, más pobre y más desesperada. Alejandro Moreno, el líder del PRI, denuncia al Adán Augusto ante la FBI y la DEA, además de presentar su nuevo eslogan anti-4T, el cártel de Macuspana, el cártel de Tenosique, en fin, hablan de todos los cárteles que realmente nadie les cree. ¿Por qué? Porque la 4T fue creada por un fenómeno que aún hagan basura, lleno de mentiras, de difamación, de intentar desprestigiar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a la 4T y a la misma presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, sigue siendo un fenómeno. Se dan de patadas en esta mesa que omitieron invitar a Morena, a alguien de Morena. Dicen que invitaron, pero para mí, que fue intencional. Sin embargo, veamos esta mesa de debates donde todo se sale de control porque se contradicen entre mentiras, entre realidades, pero sobre todo el fenómeno que produce el proyecto de la 4T, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vemos y lo comentamos. De Morena o aliados, porque Lilia Aguilar pues dice que viene, pero que viene tarde, etcétera. Bueno, pues por respeto, por supuesto, a Claudia y a Laura, avanzamos con esta mesa. A ver, ayer el PAN dice hay un cártel en Palenque y el PRI dice hay un cártel en Macuspana. ¿Cuáles son las pruebas, Claudia? Es decir, primero, ¿respaldas lo que dijo Alejandro Moreno, que es muy duro, que presenta un cartel en donde Andrés Manuel López Obrador lo encabeza y luego están pues los hijos, los amigos, los hermanos, etcétera, de Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo damos como un hecho o es una estrategia política? A ver, es muy duro, pero si Morena tiene que pelearse con alguien es con la realidad, no con la oposición, porque además todo esto que ha estado saliendo ni siquiera son revelaciones que haya hecho la oposición, son investigaciones que han estado saliendo ya sea de agencias internacionales o particularmente americanas o de trabajos periodísticos, ¿no? Platicábamos que particularmente en noviembre de 2019, platicábamos en este programa la semana pasada, fue cuando se empezaron a hacer los primeros hallazgos de detenciones de este huachicol fiscal. Y es que no debemos de ver el escenario incompleto, claro. Hay que tratar de armar las piezas. Desde Tabasco, el cártel de la Barredora saqueando los ductos, luego lo sacaban del país, luego lo refinaban en Estados Unidos, luego lo pasaban con otro nombre para no pagar los impuestos y luego acá toda una maquinaria de distribución. Hay que ver todo, tratar de que todas las piezas se encajen y darnos cuenta cuantísima gente estaba involucrada en esto. Servidores públicos, gobernadores, iniciativa privada, las aduanas. Lamentable, pero cierto. ¿Tú dirías que si lo vemos como en un alejamiento de la República, no va a ver el árbol sino el bosque, todo está entrelazado, Laura? Porque hace rato que hablábamos con Marcelo Torres del Partido Acción Nacional, nos dice Adán Augusto está una mano en el huachicol, otra mano en la Barredora, los hijos de López Obrador, etcétera. O sea, todo en un entramado así tan complicado, con los mismos personajes. Mira, nosotros, y siempre hablo en colectivo, luego nos dicen en las redes sociales que por qué no hablas es que es extraño. Personal. Yo creo que la política se hace en colectivo y Movimiento Ciudadano ha sido muy claro desde los últimos años cuando se decidió militarizar la vida pública del país. Ojalá hubiera sido nada más la seguridad. Ya vimos ahora cómo se diseñó todo un entramado para que los marinos tuvieran la posesión de aduanas y de puertos. Eso fue una manzana envenenada por parte de López Obrador para ellos, porque se les fue tendiendo la cama para abrirles la puerta a la corrupción absoluta, no tener ningún tipo de control, evaluación, auditoría, contrapeso. Este diseño milimétrico se hizo con conocimiento de causa. Y por el otro lado tienes, sin duda también, todo lo que produce estos tejidos de abuso y de pactos de impunidad de un Estado mexicano que tiene décadas sin querer cumplir. Vienen heredando lo de la vieja política, ellos lo sostienen y parece que hasta les gusta. Vino la presidenta a tenerles que enmendar la plana y hay que decir también cuando están haciendo las cosas, están entregando hoy resultados de un gobierno del obradorato que prefirió
o cerrar los ojos o ser cómplices. ¿Tú qué crees? Bueno, es lo mismo, ¿no? Pues que vayan ya las pruebas hacia allá, ¿no? Que vayan las pruebas ya hacia allá. Es que ahora hay un fenómeno que yo no termino de explicarme, Claudia, Laura. Hay tantas cosas, tantas pruebas, testimonios de el involucramiento de los cercanos a López Obrador en temas criminales, en temas de corrupción, en asuntos de huachicol fiscal. Hay tantos temas y la presidenta lo que responde es, no importa lo que hagan y lo que digan, porque el amor del pueblo por López Obrador no se acaba ni se acabará. Y es cierto. O sea, ¿cómo explicas este fenómeno, Claudia? Bueno, porque efectivamente ellos han estado tapando la realidad, es apenas que está saliendo la cloaca, porque si estamos hablando de que 2019 está este atraco a la nación, que tiene por cierto daños incalculables todavía monetariamente, lo cierto es de que todo el sexenio anterior pues, no se hablaba mucho del tema, hasta ahora que viene esta presión de Estados Unidos, porque lo cierto es que como esto se convirtió en un negocio. Las aduanas, ni la seguridad, y esto es parte de las consecuencias. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que regresar muchas de las funciones que hoy tiene el Ejército y la Marina al Estado Civil mexicano. Las propuestas están en la mesa, esa ha sido la propuesta de MC, y en materia de seguridad, en donde se tenga que actuar, tiene que ser siempre en vigilancia y colaboración con el Estado Civil. Ese poder absoluto, sabíamos a dónde nos iba a llevar. ¿Cómo te explicas el encanto que aún produce López Obrador y los gobiernos morenistas en los ciudadanos? Mira, yo creo que primero el desencanto que generó un régimen del PRI, del PAN en su momento, ¿no? Neoliberal, de la vieja política, como le hemos denominado, que no cumplió. O sea, ya nos tropezamos en el 2000, digamos, nos tropezamos porque, bueno, pues tampoco fue el gran gobierno de Fox. Luego nos volvimos a tropezar con Peña, regresando al PRI en el 2012. Y luego en el 2018, pues tampoco las cosas... pero es que lo del ese fue una ida de hocico. Pero Morena, o sea, no tiene límite, no tiene comparación. Precisamente creo que eso es lo que hoy está sucediendo en la sociedad mexicana. Por un lado, no cumplieron quienes prometieron que la democracia, que las instituciones, que los derechos humanos iban a traer bienestar, y la gente hoy lo está reclamando. La gente no tiene la culpa de decir, oye, a mí esto no me arregló nada, yo seguía con hambre, yo seguía así. Entonces, viene un régimen a decirles, ahora los oficialistas de Morena, vamos a cambiar las cosas, y ha habido toda un diseño de política social que le ha resuelto problemas a la gente, se ha disminuido la pobreza, etcétera. Sin embargo, el pacto de impunidad, la corrupción, la violencia, porque lo que genera estos tejidos de crimen organizado ligado con el gobierno, ojalá solamente fuera dinero ilícito. Lo que genera es violencia también, pactos con el crimen organizado, desapariciones, reclutamientos, asesinatos, feminicidios, lo que la gente está viviendo todos los días en las calles, en sus barrios y en sus territorios. Eso es lo que verdaderamente genera estos políticos corruptos y enraizados con el crimen organizado, que no es nuevo, pero sin lugar a dudas hoy ha llegado un límite de involucramiento hasta las más altas esferas del Estado mexicano que preocupa sobremanera. Con Fox, pues la transición. Con Peña Nieto, el nuevo PRI. Vamos a ver, ¿no? En las dos nos fue mal. En esta dice Claudia Anaya, en 2018... pues elegimos por rompernos así. Mira, yo creo que tenemos que poner un punto de reflexión del gran daño que López Obrador, hijo, me lo pusiste en el 30, el gran daño que López Obrador le hizo a este país. A ver, ¿quieres que desarrollemos? Porque quiero ese punto, porque nos quedan 30 segundos antes del corte, y regresamos para ver cómo, o sea, yo sigo pensando, hay un daño que hizo López Obrador al país, sí. O sea, indiscutible, en todos los sentidos, económico, de seguridad, también de convivencia, armonía, etcétera, pero no termina por digerirse en el mundo ciudadano, me parece. Regresamos con eso, con Claudia Anaya y Laura Ballesteros. El fenómeno Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues es un sujeto, creo que no hay lugar a dudas, que hizo mucho daño al país, pero tampoco hay lugar a dudas que sigue teniendo una penetración pues importantísima, altísima entre los ciudadanos. Claudia. Sí, porque además él tuvo una herencia que fue buena, que fue que se le dejaban finanzas sanas buenas, tuvo dinero para gastar, se acabó los ahorros de los fondos y los fideicomisos públicos, es decir, le dio vuelo a la hilacha, ¿no? Ahora le dejó el gran problema a Claudia, ¿no? Pero lo cierto es que la gente no alcanzó a vivir el daño que hizo Andrés, pero esos efectos se vivirán en este sexenio. Pero yo les voy a dar un ejemplo de un gran daño institucional que hizo Andrés, y es el daño a las Fuerzas Armadas. Miren, a nivel internacional, nuestros socios nos han dejado de tener confianza. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos de la desconfianza que nuestros socios nos dejaron de tener? Casi todos los operativos que se hacían en conjunto con la DEA se hacían junto con la Marina, siempre. La Marina acompañaba, para, por ejemplo, lo del Chapo, pero para el caso del Mayo, la DEA ya no ocupó a la ayuda de la Marina. Yo sabes que esta gente ya... Sí, pensar en la Marina era como que lo más top, ¿no? Porque era súper discreto y súper eficiente. Entonces, para el caso de Mayo, se dejó venir Estados Unidos solo por el Mayo, violentando nuestra soberanía, porque no ha quedado claro si vinieron o el avión solo fue, o cómo fue el operativo, de quién era el avión, de quién era el piloto. Todo eso no se sabe, pero el caso es que a la Marina ya la hicieron a un lado. Y vamos a poner otro punto sobre la mesa. Todo el tiempo se estuvo hablando del gran daño que le hacía Andrés Manuel poniendo a las Fuerzas Armadas a manejar recurso público en la tarea de administración. Pero casi pudiéramos decir
era un 80-20, es decir, el ejército manejaba el 80% de los negocios y la marina el 20%. Entonces, ¿qué estamos viendo de este iceberg de corrupción? El 20%, porque está saliendo lo de la marina. Vamos a rascarle al tren interoceánico, vamos a rascarle a Tren Maya, vamos a rascarle a todos los negocios que está administrando el ejército. Todo eso no sabemos absolutamente nada, ¿eh? Sabemos de lo que está sucediendo con la Marina. Incluso habría que ver quién estuvo también ayudando a filtrar ese tipo de información para desacreditar a la Marina, porque no duden ni sea quien estuvo peleándose mucho con la Marina, que fue el propio ejército, porque hay incluso oficios medio no diplomáticos que se estuvieron mandando. Así es. Entonces yo creo que es importante que pongamos atención en eso, porque ese daño institucional a nuestras Fuerzas Armadas se lo debemos a Andrés Manuel López Obrador, y no es algo de lo que nos vamos a poder levantar pronto. Laura, PAN y PRI han presentado ya denuncias, ¿no? El PAN lo hizo contra los hijos de López Obrador. El PRI lo hizo contra Dan Augusto López y todos estos que están acá. Movimiento Ciudadano, ¿qué dice respecto a esto? ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es el posicionamiento? Nosotros hemos sido muy claros. Primero, hay que reconocer que México no está bien. México no está yendo por un camino en donde la promesa era que la gente tuviera justicia, que la gente tuviera paz en sus comunidades, que la gente tuviera, pues las madres, la tranquilidad de que sus hijas van a la escuela, regresen tranquilas, sanas y salvas, que si sus hijos van a hacer algún deporte, puedan también tener esa tranquilidad de que van a regresar a sus casas a salvo. Por eso yo quiero hacer mucho énfasis en el problema que hay en el pacto de impunidad de los políticos corruptos de este país, que heredó el PRI y el PAN con sus gobiernos, que Morena ha perpetuado. Ahí está, amigos. Ahí está esa oposición en México, que reitero, más debilitada, más pobre y más desesperada. Sabe, y lo dicen perfectamente a su Uresti, que el pueblo las detesta a esa oposición, y no solamente están haciendo el ridículo, las mafufadas, como dijo Adán Augusto, sino las payasadas. Así que no se preocupen, en las próximas elecciones van a desaparecer, ¿sí? Porque el fenómeno de la cuarta transformación continuará, pese al que le pese, al que no le guste, pues que se quede sentadito, porque este proyecto de nación lo respaldan más de 80 millones de mexicanos. Y nos vemos en las urnas. Sigan vociferando, sigan gritando, porque ustedes se lo creen de tantas mentiras. Así que, amigos y amigas, ahí está la información. ¿Qué opinan ustedes? Mándenme sus comentarios. Gracias por su poderoso like, ayuda mucho el canal. Gracias por compartir la nota. Y si es de su agrado, los invito, si aún no lo ha hecho, suscríbase a su canal Legión Política, que es totalmente gratuito. Yo soy Francis, nos vemos pronto, saludos para todos, bendiciones.